7:32 de la mañana, Aníbal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo actuar cuando hay que ejecutar unos primeros auxilios, pero psicológicos. Qué tan importante es la salud mental de nuestra población y que también en ese sentido se generan muchas emergencias. Claro que sí, y de hecho eso ha tomado mucha fuerza en los últimos años, porque antes, lo decía también el doctor con la invitada, de pronto tocan este tema, hace muchos años la gente como que no le ponía mucho cuidado a eso, pero ahora último se han dado cuenta que esto sí es bien importante. Así es, y es por eso que de inmediato le cedemos la batuta, doctor Carlos Francisco, bienvenido a su espacio, para que pues, nos presente a su invitada y hablemos de este tema tan relevante hoy por hoy. Un saludo respetuoso, Lina, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos ustedes. Así como hablamos de primeros auxilios cuando hay alteraciones desde el punto de vista físico, desde el punto de vista orgánico, pues naturalmente las emociones también requieren, en ese binomio ineludible, inseparable que tenemos de cuerpo-mente, necesita atención. Y la atención, desafortunadamente, no siempre está a la mano. ¿Qué hacer con una persona agresiva? ¿Qué hacer cuando a nosotros mismos se nos salta ese churrusco y potencialmente estamos que no nos encontramos, que no nos hallamos? Cuando una situación de esta se nos sale de las manos, ¿cómo actuamos? Tengo una experiencia lamentable. Le comentaba yo a nuestra invitada ahora, una persona que conozco tiene su hijo de 14 años que desafortunadamente está con problemas de adicción. Bienestar familiar le dice que tiene que cuidarlo, pero si ella se queda cuidándolo, entonces ella, que es la que provee, pues obviamente todo el sustento a su familia, pues naturalmente dejaría de tenerlo. Es un drama terrible. Me llamó el fin de semana y me dijo, ¿qué hago? Lo cuido, pero resulta que él está, pues obviamente hacía yo el diagnóstico, en un síndrome de abstinencia del macho, y yo pues lo único que hice fue acudir a esas líneas que están ahí. Una línea que hay, que está habilitada, pues ahí no contestan, y en la otra, 1, 2, 3, le dicen pues que con calma, mejor dicho. La verdad es que esto de primeros auxilios emocionales es algo que desafortunadamente no tenemos nosotros la mínima ilustración. Para hablar del tema siempre aquí, nuestros amigos de la Cruz Roja, un saludo para Angie Rodríguez, que hace posible este tipo de conversación permanente, y por supuesto a todos los expertos de esta entidad a la que reconocemos y queremos tanto, que es la Cruz Roja Nacional. En este caso, Jimena Pirabán, que es la Coordinadora Nacional de Salud Mental y Apoyo Psicosocial de la Cruz Roja. Doctora, bienvenida, y la pregunta es, ¿qué hacemos? Doctor, muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Sí, pues primero, gracias por poner ese tema que es tan importante, ¿no? Y justamente como el caso que usted nos pone hoy sobre la mesa, pues hace que cada día, cada uno de los que estamos en este espacio y los que nos están viendo, sea importante que podamos adquirir algunas habilidades que son básicas para poder brindar los primeros auxilios psicológicos. Entonces, en este marco, los primeros auxilios psicológicos se usan para que podamos brindar un apoyo emocional, podamos estabilizar a la persona de forma física, de forma mental y a su vez de forma emocional. Hay básicamente componentes que nosotros los vemos en las cifras y desafortunadamente las dejamos pasar por alto. Muchos componentes de violencia intrafamiliar cruzan, por no decir que todos, por alteraciones desde el punto de vista emocional, desde el plano mental, y por supuesto no sabemos cómo actuar. Empecemos, una persona agresiva, ¿cómo se maneja? Bueno, lo importante allí es que podamos identificar quién es la red de apoyo con la que cuenta esta persona, ¿cierto? Porque en un primer momento es importante que ellos puedan tener también estas herramientas, como cuáles, como la escucha activa, que es una de esas herramientas básicas con las que vamos a poder todos y todas manejar una situación como la que usted está mencionando en este momento. ¿Sí? Si hay una persona que en ese momento se vea hostil, agresiva, que tenga comportamientos bruscos frente a ese espacio o esas personas, primero es importante identificar hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Generar este acercamiento para que sepamos qué es lo que está pasando con esta persona. Siempre hemos sabido que para pelear se necesitan dos. Y obviamente el tratar simplemente de encender la polémica o encender la discusión, pues desafortunadamente es como la respuesta que nosotros tenemos. Si hay alguien embejuco, pues uno se le embejuca también. El retirarse, el darle espalda frente a esta
frente a una situación de estas. Si alguien está gritando, si alguien está mejor, uno como que no, es lo que yo pienso. Pero eso a veces como que maltrata más al otro y lo vuelve más agresivo. ¿Qué hace uno ahí, doctora? Ahí lo importante también es, nuevamente, y voy a decir como los 3 pasos de los primeros auxilios psicológicos, que es... A ver, esperemos. Tome papel y lápiz, su asunto, y anote esto porque en cualquier momento usted lo va a necesitar. Esos 3 componentes básicos de los primeros auxilios psicológicos, doctor. Ok. El primero hace referencia a poder observar. Ahí en el observamos a identificar qué es lo que pasa con esta persona que, como usted lo menciona, está siendo agresiva, qué es lo que le genera ese malestar. El segundo de ellos hace referencia a escuchar. Vamos a escuchar qué es lo que está pasando, qué te pasa, me podrías contar un poco qué es lo que te tiene en este momento así, qué puedo hacer yo para poder acompañarte en este momento. Si la persona sigue generando comportamientos quizá un poco agresivos, sobre todo como en torno a su voz, es importante identificar y pasar al tercer paso que tiene que ver con el conectar. Conectar con sus redes de apoyo, conectar con otras instituciones si se requiere, como el primer caso que usted mencionó, ya se necesita una atención en salud mental especializada. Las familias no dan abasto con esto. Y si podemos brindar esos primeros auxilios psicológicos es importante, pero no podemos olvidar que el conectar con estas otras entidades que brindan justamente este servicio especializado en salud mental es muy importante. Muy importante este último punto que usted referencia, doctora, porque pareciera que toda esta carga, Aníbal, queda en manos de uno. Es decir, como que, mejor dicho, ya de malas porque le tocó. Pero eso de conectar, de tratar justamente de buscar ayuda, de entender que hay, digamos, salidas desde el punto de vista institucional, sería valioso, pero también viene la contraparte, que esas líneas y esas ayudas sean efectivas. Porque es que en ocasiones, pues no estoy generalizando, pero en ocasiones eso queda ahí como simplemente en pañitos de agua tibia. Es muy importante, la persona que me está llamando ya le contesto. El asunto está en que es muy importante entender esto. Hablemos, por ejemplo, de cosas que son cotidianas y, doctora, vamos a tratar de hacer una serie de esto porque es muy difícil sí, enfrentarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ansiedad? La persona que se siente ansiosa, que no se halla, como que la gente lo llama estrés, es que estoy estresado, pero no se halla, no duerme, no come, como que el entorno le queda pues chiquito, como que definitivamente no dimensiona exactamente qué está haciendo en el mundo y todo este asunto. Y uno encuentra frecuentemente eso, que se manifiesta bien por inquietud, bien por agresión, bien por silencio, bien por aislamiento. ¿Qué hacemos ahí, doctora? Bueno, ahí el doctor pone un tema muy interesante porque generalmente, y en el transcurso sobre todo de la pandemia, se presenta que dentro de la cotidianidad mencionamos muchas palabras como es que esta persona está ansiosa, esta persona está depresiva, y etcétera, diagnósticos que deben ser ya como tal diagnosticados por un médico, por un psiquiatra, ¿cierto? Entonces, cuando nos devolvemos un poquito y vemos esa inquietud motora que puede tener la persona, es importante saber hasta dónde, cuánto lleva con esa inquietud motora, si esto también afecta lo que ellos hacen en su día a día, en sus áreas de ajuste como su trabajo, como la relación con su pareja, con su familia, para saber cuál es la ruta indicada, ¿sí? No hay como una ruta general para todos, sino que a partir de cada uno de esos comportamientos que tengan las personas, entonces es que nosotros vamos a poder saber hacia dónde los podemos dirigir. Y fíjense que en todo lo que les he mencionado, la observación es vital dentro de todo este proceso, que nosotros podamos identificar cuáles cambios tiene nuestro hijo, qué cambios tiene nuestro hijo adolescente también, qué cambios tiene mi pareja, mis compañeros, que también puede suceder en muchos casos, cuando nuestros compañeros quizás son muy charladores, ¿cierto? Y de un momento a otro están muy callados, no se quieren acercar a las personas, les cuesta un poco más esta interacción. Entonces, allí es donde nosotros debemos saber cómo podemos acercarnos para poderlo orientar. Lina. Doctora Pirabán, ¿qué hacer cuando una persona intenta hacerse daño? ¿Cómo podemos apoyarle cuando no hay un profesional en el área cerca? Lo primero es identificar si es la primera vez. ¿Sí? Es diferente cuando la familia ya tiene quizá otros recursos al ser una situación recurrente por las situaciones en su afectación a nivel de salud mental, a cuando es la primera.
Cuando es la primera para la familia, para los cuidadores genera una carga emocional fuertísima. Y es allí donde debemos pensarnos en fortalecer también esa red emocional y familiar que tienen. Pero lo primero allí es poder brindar esa contención emocional, identificar qué pasa, luego de eso acercarse a la persona y poder saber hasta dónde nosotros podemos acompañar como familiares. Nuevamente, así estas líneas como el 123, las líneas que tiene la Secretaría de Salud desde cada uno de los departamentos activa, sea un poco complejo porque su capacidad, como lo mencionó el doctor, está desbordada, ¿cierto? Es una realidad que tenemos, un principio de realidad también en cada uno de los departamentos, poder acudir a ellos para que también nos puedan derivar. Las EPS también juegan un papel importante allí. Perdónale, pero por ejemplo, si en un caso de estos, porque eso sí es una urgencia, porque esto puede terminar muy mal, ¿qué puede hacer alguien que no sepa? Listo, le dice, así como cuando... Pues ya sabemos en primer auxilio, usted llame entonces a los bomberos, usted vaya, abra la cosa, usted vaya, traiga un balde de agua, pero uno ahí que dice, usted siga llamando a no sé, sí, ¿a quién? Hay una persona... y mientras tanto venga, cálmese, no me diga que me calme, pero es ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le importa? Claro, pero... Esa palabra es muy... Gracias por traerla, porque justamente el decir cálmese va a hacer que la persona se ponga peor. ¿Sí? O sea, ahí... Es distinto a decir, estoy acá contigo, te estoy acompañando, dime en qué te puedo ayudar. No, pero es que yo no necesito que me ayuden. Claro, pero acá voy a ¿Mantener la conversación ayuda? Voy a mantener la conversación. Pero siempre y cuando la persona proporcione la herramienta para dialogar. Si la persona responde con agresión es mejor modular, pero de todas maneras cada caso es distinto. Cada caso y hay es una diferente. cosa que es muy interesante. Lo que nosotros queremos hacer aquí no es, digamos, allanar todo esto, porque esto es una conversación que tenemos que empezar. Por ejemplo, hay un elemento muy, muy complejo por el que se atraviesa y es, por ejemplo, cuando habla Lina de la autoagresión, también es la persona que intenta o que manifiesta, pues obviamente, acabar con su vida. Ese tema, doctora, lo vamos a dejar para un tema posterior, porque aquí empiezan las preguntas y yo creo que ese tema hay que manejarlo con mucho tacto, pero esencialmente sin ninguna ligereza dentro del componente general. ¿Qué pasa, doctora? Nosotros somos muy dados en la solidaridad, como decía Aníbal, a tratar de cálmese o a poner la manito en la espalda y entonces, no, tranquilo, mire, esas son bobadas, mire, la verdad hay gente que está peor con usted, bueno, ¿cuál es el problema? Usted tiene todo, mire su entorno. ¿Eso qué tan valioso es o qué tan contraproducente es? Cuando nos hablamos y nos pensamos desde los primeros auxilios psicológicos, el doctor acaba de mencionar todo lo que no debemos hacer, ¿cierto? No debemos poner nuestro juicio de valor sobre el otro, como eso no es tan importante, hay cosas peores, enfócate mejor en que, no, eso no lo debemos hacer. A su vez tampoco le debemos contar sobre nuestra vida, quizá alguna de las personas que está acá les ha pasado, no, se me murió el perro, ay, a mí también se me murió el perro. Sí. No, pues no tenemos que hablar sobre nuestra vida, sino poder estar para el otro. Doctora, porque no hay nada más estimulante para una conversación que alguien que cuente su tragedia sencillamente promueve que a todos nos pasa lo mismo. Es decir, si a alguien se le murió la mamá, no, es que yo también pasé por eso, yo definitivamente, esos son casos de no sé qué, y todo el mundo pone su experiencia como si esa fuera de una o de otra forma el referente para tratar más o menos de manejar una situación. Eso, pues en algún momento en los grupos de autoayuda sí o no sé, pero eso es otra cosa. Sí. En las casas, ¿qué hacemos con eso? Ay, mire usted, si fuimos criados igual, usted porque anda deprimido, usted porque anda aburrido, mejor camine de vistas, usted es que nunca ha querido, es que usted siempre ha sido así. ¿Qué hacemos con eso? En ese caso volvemos al segundo paso que les había mencionado y es escuchar, pero escuchar de manera activa, con todo lo que nosotros somos para esa persona. El contacto visual es muy importante y juega un papel fundamental cuando le vamos a hacer sentir al otro que estamos para él. Entonces, de esa manera también es validar las emociones, es decir, si en este momento tú me estás diciendo que te sientes muy mal por esa situación que te pasó en el estudio, es comprensible que te sientas de esa manera, ¿sí? Es válido cómo te estás sintiendo, sea tristeza, sea enojo, es válido que te sientas así, ¿sí? Yo no estoy hablando de mi experiencia, no estoy diciendo si es malo, porque también nos han enseñado que las emociones como la tristeza, como la rabia, no se debe hablar ni nos la debemos sentir.
Entonces también es darle un espacio en la conversación a que la persona nos pueda manifestar cuál es esa emoción que realmente tiene ahí consigo, para que la pueda verbalizar y de esa manera la podamos tramitar. Alina. Doctor, dos cositas rápidas. La depresión que lleva al llanto o a una inestabilidad en un escenario laboral, por ejemplo, ¿es una emergencia psicológica? Claro. Y dos, nos dice Paola Tovar aquí a través de nuestro en vivo, buen día para todos, ¿cómo evitar que esas situaciones permeen mi estado de ánimo al no ser útil en el momento de ayudar a otro? Claro. Gracias. Bueno, la primera, entonces volvemos, tenemos que saber si realmente es un diagnóstico de depresión o la persona está pasando por un momento de tristeza profunda, es distinto, ¿sí? Entonces, el llanto generalmente a las personas... ¿Qué? ¿No es muy parecido la depresión con la tristeza profunda? No. No, Son es distintos. distinto. Y ya luego vamos a tener otro espacio justamente para poder ver también las diferencias, qué pasa con los tiempos, porque también Claro. hay unos tiempos allí que juegan un papel importante. Puede que alguno de ustedes hoy se esté sintiendo muy triste, pero puede que, y sea durante todo el día, ¿cierto? Pero ya luego en la noche llegan, hablan con su pareja y lograron como sacar eso que tenían por ahí guardado. Ya mañana amanecen mejor y no necesariamente hoy tenían depresión, solo estaban pasando por un momento que les hacía sentir esa tristeza, y es allí donde debemos identificarlo también en casa. Y la segunda pregunta que me pareció súper valiosa, porque a muchas personas les sucede, sobre todo en el llanto. Ven a personas que están llorando y no saben qué hacer, entran también en crisis, como ¿qué hago? No, pero ¿qué le digo? Yo no sé qué decirle, mejor me quedo callado y me voy. ¿Sí? No, podemos también acercarnos, darle un vaso de agua, preguntarle qué le está pasando a esa persona, ¿sí? Y a partir de ello, si sentimos que no podemos brindarle el apoyo que esa persona necesita en ese momento, poderle decir, yo no puedo acompañarte, pero le voy a decir a esta persona, ¿te gustaría que te acompañara? Y de esa manera ya no va a tener como esa sensación de no pude hacer nada, sino que también tuve otras acciones distintas allí. Esto es muy interesante, muy importante, pero por encima de todo es absolutamente mandatorio reflexionar sobre esto. La pandemia de salud mental nos está definitivamente llevando a desenlaces que son muy complicados. La confrontación en las casas, por ejemplo, por problemas políticos, esa polarización tan harta se lleva a la mesa del comedor, las diferencias por el gusto por un equipo de fútbol hace que el uno termine agrediendo y matando al otro, las diferencias simplemente porque alguien se atravesó en la vía, entonces se baja un conductor y agarra al otro y termina pues obviamente en desastres. Todo eso es salud mental, todo eso es salud mental. La condena que ayer un colega nuestro, médico, tuvo de manera pues ejemplar por agredir a su pareja, eso es salud mental. Y naturalmente todos estos componentes que cruzan también por determinantes desde el plano social, que impactan en las emociones, tienen que verse de manera integral. Así que, doctora Jimena, nosotros quedamos aquí prestos a eso. Entonces, vamos a seguir recalcando, vamos a seguir reafirmando que esto es un componente tan útil, tan importante como la misma salud física. Le agradecemos mucho, muchas gracias a la gente de la Cruz Roja y por supuesto, pues vamos a hacer una agendita pequeña, pero muy, digamos, sustanciosa sobre algo que, como digo, nos favorece a todos. Tenga usted buen día, doctora. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Empecemos a reflexionar sobre esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Envíenos sus preguntas, por supuesto, sus inquietudes y se las transmitimos a la doctora. Porque es que casi siempre estamos haciendo algo que es curioso. Como que sí, las políticas de salud mental y no sé qué, y hacemos diagnósticos y todo, pero en el qué hacer siempre nos quedamos cortos. Bueno, Aníbal, Lina, me leí el fin de semana un informe de la Contraloría. Leer esos informes grandes, largos, pues obviamente no es que sea muy grato y más un fin de semana. Páginas y páginas de números, de cifras, que están disponibles en ustedes a través de las redes y por supuesto a través de las páginas oficiales y de los portales, en este caso de la Contraloría General de la República. Allí habla de la situación de las EPS. Yo no estoy diciendo si el informe es perfecto o no es perfecto, pero es un referente que naturalmente a nosotros nos pone en una situación muy compleja. ¿Por qué razón? Porque la conclusión es simple. De las EPS solamente unas cumplen con los estándares. Estamos hablando de la salud de
50 millones de colombianos. Estamos hablando de la salud de todos, estamos hablando del bienestar general. Y obviamente estos elementos exigen que los pensadores, los hacedores de políticas, los opinadores, toda esta gente, los congresistas, se sienten al tenor de los números. Si les gustan, no, es que no es una cosa de gusto, es si son válidos o no son válidos. Pero sobre la mesa tienen que poner argumentos lo suficientemente sólidos, evidentes y por encima de todo contrastables. No vale la pena salir a decir, no, es que el informe no me gusta, no, es que usted tiene razón. No, yo creo que estando de por medio la salud de todos, insisto, es muy importante que quienes manejan la salud de este país necesitan obligatoriamente sentarse, mirar a ver qué es lo que está pasando y buscar soluciones. Las crisis estructurales de este sistema no se arreglan en las redes, no se arreglan a partir justamente de opiniones que sueltan ahí cada quien, porque dependiendo del número de seguidores tiene voz. No, yo creo que aquí hay componentes de evidencia, de rigor, obviamente, de componentes desde el punto de vista fáctico, es decir, que determinan si las cifras son o no son. Si no son las de la Contraloría y hay otras que tienen el mismo peso o el mismo valor, pónganlo sobre la mesa, traten de discutir, saquen sus conclusiones, pero definan claramente qué hacer con la salud de los colombianos que está en vilo, esencialmente porque por estas discusiones lo que están haciendo es deteriorándola más. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.